Bueno, y hoy tenemos el gusto de estar, conversando en esta mañana con Elda Magalí Arroyo, que es, bueno, según su propio currículum abreviado, decía yo, editora de la revista Relato y consultora en comunicación política, periodista especializada en temas de seguridad y crimen organizado, licenciada en letras y maestra en administración pública. Y tantas cosas que no definen, decía él, pero que también nos Así es. definen. Un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Álvaro. Pues ese montón de repente apellidos que nos podemos poner que al final del día no nos definen, ¿no? No somos más que personas que podemos compartir nuestra experiencia. Elda y Álvaro en este caso, y toda Así la es. audiencia. Bueno, y la charla es a propósito de las elecciones en México, unas elecciones muy particulares para nosotros los uruguayos, que somos 3 millones desparramados por el mundo. Nos parece una cosa increíble porque solo los votos anulados fueron 1,5 millones, más o menos, si no le erro mucho a las cifras. Pero eh, son las elecciones donde por primera vez una mujer accede a la presidencia. Eso ya daría para hablar media hora de corrido, ¿verdad? Así es, Álvaro. Imagínate, te voy a dar una cifra. 33 millones de personas votaron por Claudia Sheinbaum. Si 1 millón nos parecían muchos, los 33 millones eligieron a Claudia Sheinbaum como la primera mujer al frente de México. Es una elección histórica, sin duda. Se planteaba pues obviamente que iba a haber una mujer encabezando el poder ejecutivo, porque la contendiente más cercana pues era Xóchitl Gálvez, Claro. que ella representa la coalición entre el PAN, el PRI, el PRD, y hablamos esta visión un poco más conservadora que pudiera tener México, porque pues obviamente Morena es un movimiento progresista, más cercano hacia la izquierda, y también eso es relevante porque de entrada, bueno, pues aunque el Andrés Manuel López Obrador hubiese llegado a la presidencia de México hace 6 años, nos daba ya indicios de que las cosas iban a ser un poco más progresistas para un país tan conservador como es México. Tener una mujer en la presidencia, sin duda, es algo histórico para mi país. La primera en más de 200 años que tiene México como una nación independiente. El perfil que tiene Claudia Sheinbaum es muy interesante. Es una mujer de ciencia. Partamos en que es licenciada en física, es maestra y doctora en energía medioambiental, y pues podríamos suponer que su mayor fuerte precisamente está en estos temas, en estas áreas, ¿no? Efectivamente, una de las principales tareas que ella tendrá pues es desarrollar algunas políticas públicas en relación al cambio climático, el aprovechamiento y el uso de las energías en México. Recordemos que uno de los principales eh, factores económicos de México es su producción petrolera, entonces que tengamos una mujer especializada en temas de energía medioambiental, pues también es impactante en ese contexto. Algo que me llamó a mí mucho la atención de sus primeros discursos, ya siendo nombrada virtual presidenta o virtual ganadora de la presidencia, es el enfoque y la perspectiva de género que piensa darle al país. Eso es sumamente interesante porque si bien nuestra constitución obviamente pues habla de la igualdad entre hombres y mujeres por un rango, como lo menciono, constitucional, lo que va a hacer ella, su primera acción de gobierno es enviar una iniciativa al Congreso para hacer una modificación en la Constitución y que por primera vez en México se mencione la igualdad sustantiva. Es decir, Ajá. ya te da otra perspectiva esta política, y obviamente es una deuda que había muy grande con el género. Andrés Manuel se le ha señalado de ser machista o de tener a las mujeres relegadas en algunas cosas, pero pues hoy mismo vemos que no han sido las cosas tan así por el simple hecho de que, bueno, la candidata
a la presidencia por parte de Morena es mujer y la próxima presidenta a partir del 1 de octubre será mujer. Ujú. De alguna manera, López Obrador abrió el camino para que esto pudiera pasar, entonces. Sí, obviamente. Mira, precisamente para relato estábamos haciendo un pequeño recuento en relación a quiénes han sido las mujeres que fueron pavimentando el camino hacia la Ujú. política, generando historia en la política mexicana. El día que Claudia Sheinbaum va a votar este domingo, eh, fue un rasgo muy significativo para las mujeres en la política. Algunos podrían pensar que pasó desapercibido, pero en la boleta, obviamente su voto quedó anulado, pero ella puso que votaba por Ifigenia Rodríguez. Ella es una mujer que ha marcado la izquierda en este país, es uno de los pilares de la izquierda en México, ha hecho una gran historia en la política moderna, es, si mal no recuerdo, junto a Porfirio Muñoz Ledo, los dos mayores referentes de izquierda en México. Ella hace este pequeño gesto que muchas mujeres que estamos como muy relacionadas con el tema lo identificamos y en cierto sentido lo vimos con mucho agrado, porque hay un reconocimiento, hay una visibilidad hacia todas las mujeres que han participado en la política. Y te mencionaba en relación a lo que estábamos trabajando en relato, porque en 1982, Rosario Ibarra Piedra, y también en el 88, pero precisamente en el 82, ella se presenta como candidata. Es la primera mujer que aspira a la presidencia de México. La mayoría de las mujeres que han estado en una boleta presidencial han sido de izquierda. Rosario Ibarra, como te menciona, en el 88, en el 82 y en el 88. Después viene Marcela Lombardo, que también fue precisamente en el 88, en el 94. Cecilia Soto también en el 94. Después, la derecha, el PAN, se acuerda que hay mujeres en la política y que hay mujeres que pueden tomar decisiones importantes y presenta dos candidatas. Primero, a Josefina Vázquez Mota, Ujú. intentando pues obviamente suceder a Felipe Calderón, que obviamente no lo logró, No y lo logró. posteriormente presenta a Margarita Zavala, que era la esposa de Felipe Calderón, y muchos veíamos como la posibilidad de que regresara el calderonismo a México, pero bueno, pues es ahí donde queda Enrique Peña Nieto. Son estas mujeres las que fueron pavimentando precisamente el camino para que el día de hoy nosotros podamos tener una presidenta. Elda, me gustó que dijeras, que hicieras este recorrido, justamente diciendo, bueno, quiénes fueron las mujeres que fueron pavimentando, ¿no? Ante la pregunta de si Manuel López Obrador había abierto el camino, sí, pero hay mujeres que fueron abriendo el camino a lo largo de la historia. Me pareció sumamente interesante, muchas gracias. Y en la misma línea te quiero preguntar, ¿qué pasa con el sistema electoral en México? Que si no entiendo mal, considera también a las minorías, a los indígenas, por supuesto, que para nosotros en Uruguay es un tema como lejano, ver el tema indigenista, no lo tenemos arraigado, la negritud, por ejemplo. ¿Qué pasa con eso en el proceso electoral mexicano? México es un país con una diversidad cultural enorme. La verdad es Ujú. que el sistema político en México ha ido teniendo ciertos cambios, ciertas modificaciones, y ha sido un poquito como con calzador empezar a tener este reconocimiento, sobre todo para los pueblos tradicionales. Ujú. Nosotros los visualizamos desde esa perspectiva, desde el tener boletas en sus propios lenguajes, en sus propios dialectos, sobre todo en el náhuatl, que es la lengua indígena que más se habla en el país, pero bueno, tenemos 200 lenguas indígenas. Imagínate nada más la cantidad de etnias que podemos tener. Simplemente en Jalisco, el estado donde yo radico, tenemos tres etnias. Están los virráricas, eh, les llaman coras, y tepehuanos. O sea, simplemente en la región norte de Jalisco habitan estas tres etnias. Poder llevarles
las casillas a las zonas más recónditas del país no fue un trabajo sencillo. El INE, el Instituto Nacional Electoral, ha tenido que aprender a tener un nuevo lenguaje para poder dialogar también y poder hacerlos parte. Te hablo de las autoridades tradicionales o los pueblos tradicionales como nosotros los conocemos, porque también hay que tener un respeto hacia su forma de gobierno, hacia la manera en la que ellos eligen a sus autoridades. Durante las campañas, las múltiples campañas que tuvo López Obrador, porque hay que recordar que fueron Sí, 3 intentos. no llegó el primero a la presidencia, hizo un largo Exactamente. trayecto. Hizo mucho lobbying. Entonces, a él lo reconocieron los pueblos indígenas. Él tuvo muchas posibilidades y muchas visitas a todas estas zonas. Hablamos de que los indígenas del norte son muy diferentes a las personas que viven en el sur. Insisto, esta pluralidad, esta multiculturalidad que hay en México no es como fácil de manejar. Se le criticó mucho en su momento a López Obrador un gesto simbólico que tuvieron los grupos indígenas con él. Su reconocimiento fue entregarle el bastón de mando a él. Sí. Entonces, cuando él informa o ya se decide, pues que será Claudia Sheinbaum quien venga a sucederlo en Morena, por siendo la candidata de Morena, él hace la entrega del bastón de mando. Los pueblos tradicionales, desde su cosmovisión y su manera de entender y visualizar el mundo, pues la igualdad entre hombres y mujeres todavía no termina de ser comprendida como la vemos y la visualizamos nosotros. Así que este también es algo bastante relevante que los pueblos indígenas reconozcan y acepten a Claudia. Eso me lleva a otra pregunta que también te quería hacer. Claro, todo esto que tú nos estás contando da para charlas más extensas, pero bueno, habida cuenta del poco tiempo que tenemos, es como una mega elección esta en México, porque además se elegían muchísimos cargos, ¿no? Sí, fueron 9 gubernaturas. No tengo ahorita, no, porque se ha estado moviendo mucho el mapa. Jalisco Claro. todavía, que es el estado donde yo vivo, todavía hay jaloneos en relación a las contabilidades y a los reconocimientos de los triunfos, pero bueno, fueron nueve gubernaturas, somos 32 estados. De estos 32 estados, 31 votaron por Claudia. Tuvo una aceptación, una votación en 31. Eh, ¿Y dónde renovamos no? Aguascalientes. Aguascalientes, que es un estado al centro del país, exactamente está así como el ombliguito de México, ahí se encuentra Aguascalientes, que pues es algo conservador el estado, es ahora considerado un bastión del panismo, de, de Ajá. este de este partido Acción Nacional. Renovamos Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en donde Claudia obtiene, bueno, más bien Morena, obtienen mayoría calificada. No, En ahora ambas sí, cámaras, en ambas cámaras. O sea, claro. viene carro completo. Se llevaron varias gubernaturas, el Congreso va a ser Morena, la senaduría igual, en relación a las reformas que pudiera necesitar la doctora Sheinbaum, pues será obviamente muchísimo más fácil. Que habría personas que podrían pensar que esto nos encamina hacia el no tener un contrapeso político, que no habrá oposición y bueno, todo lo que se ha generado o se puede generar alrededor de esto. Pero insisto, creo que el tener casi el 60% de los votos, pues habla de una aceptación bastante importante. ¿Y cómo se lo ve en el panorama internacional? Porque, bueno, Morena es el principal partido, también llegó con alianzas, pero ¿cómo se lo ve desde el exterior? ¿Cómo van a hacer las posibles negociaciones? Porque en México
es una potencia en sí mismo, ¿no? Tú hablabas del petróleo, pero no solo. Hace rato platicaba con una persona y le decía que la manera en la que comunica Andrés Manuel López Obrador es excelsa, es maravillosa. Él tiene Ujú, tan aprendido y tan trabajado el personaje en el que relata desde la forma dicharachera del mexicano que puede ser. Nosotros ujú, tenemos como cierto humor. Y le ujú, preguntaban a él que qué opinaba en relación al triunfo de Claudia y cómo era que el tema de las felicitaciones. Y él muy tranquilamente dice, pues la han felicitado más que a mí. O sea, haciendo un poquito más en broma, porque hay una visualización y una aceptación internacional alrededor de todo esto. Obviamente los principales países europeos ya extendieron sus felicitaciones ujú, a Claudia. Hay una aceptación en la región. La verdad es que vemos también que ha habido, aquí hay cambios que se están dando, nuevos rumbos. Entendemos, por ejemplo, el camino que ha seguido El Salvador, que ha seguido Ecuador o que ha seguido ujú, Argentina con estos virajes que han dado en la política, pero la capacidad que tiene Claudia de construir consensos, de hacer diálogo con los demás países de la región, no hay ningún problema. De hecho, estuvimos la visita de Evo como observador. Él ujú, fue un observador internacional del proceso electoral. Es muy probable que esté acompañada de Juan Ramón de la Fuente en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un académico con muchísima trayectoria, no en el servicio político exterior, pero sí al menos en muchos temas de la academia y es uno de los hombres de mayor confianza de la doctora. Eh, Creo que la primera persona que la felicitó, o de las primeras personas que felicitaron a la doctora, fue Carolina Cosé. En mira. cuanto tuvo por ahí, se supo, de inmediato en redes ella estuvo haciendo felicitaciones para la doctora. Es que nosotros entendemos que, visto desde acá, esta elección, si bien la de Manuel López Obrador lo fue, esta parece tener una significación muy especial, incluso por el momento político en el que se da, en el momento político regional, me refiero, parece tener una significación muy importante. Ya lo dirá el correr del tiempo, ¿no? Pero en principio parecería ser así. Así es, y no podemos también omitir que dentro de poco Estados Unidos va a estar en elecciones y es nuestro Ujú, principal socio comercial. La verdad es que mucho de nuestra vida también gira en torno a Estados Unidos. Nuestra mayor bendición, pero también a veces nuestro mayor complejo es vivir al ujú. lado de los americanos y lo que le pasa a ellos, pues repercute obviamente en lo que nosotros vivimos. Entonces, uno de los grandes retos que podrá enfrentar la doctora es construir esta relación con Estados Unidos o más, encontrar como este camino para saber si se mantendrá como lo había planteado Andrés Manuel López Obrador o si habrá algún viraje de aquel lado, porque pues no podemos olvidar que Trump está en la línea de poder Ujú. llegar de poder tener un nuevo mandato y bueno, pues también nosotros tenemos como particularidad todo el tema migratorio. Nosotros no solo migramos a Estados Unidos, sino que también somos un país de paso obligado, sobre todo para estos grupos sudamericanos. Sí, y bueno, sí sabremos los uruguayos que fue un país de acogida en épocas de la dictadura cívico-militar nuestra, ¿no? Y que tantos y tantas uruguayas se radicaron en México durante esos años. Por ejemplo, el papá de Carolina Cose, ya que tú lo decías, con la institución teatral El Galpón, señera de nuestro país y que hizo allí toda toda su temporada, vamos a decir, de resistencia. Así que, Elda, obviamente que nos quedan muchísimos temas para seguir conversando, pero bueno, será motivo de próximamente convocarte nuevamente y que nos sigas contando, bueno, cómo se va dando este proceso en México. Claro que sí, para mí será un gusto poder estar charlando con ustedes.